Cristo Señor, Jesús el esposo, vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. A todos mis hermanos y oyentes, que la misericordia, la paz y el amor nos sean a todos multiplicados. Como he dicho en mi anterior audio, vamos a ver en esta oportunidad qué es una iglesia y las características de una iglesia congregada en el nombre del Señor. Ahora, para ello, vamos a leer una escritura base en Primera de Timoteo, el capítulo 3, y vamos a leer desde el verso 14. Dice la palabra de Dios: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mis queridos hermanos, ya el apóstol Pablo, hablando a Timoteo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos declara que es una iglesia. Vamos a estar viendo que tenemos la iglesia universal. La iglesia universal de Cristo, vemos que es como lo estamos declarando, es una iglesia general, una iglesia a nivel mundial. Se entra en ella es por el nuevo nacimiento, como lo podemos apreciar ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, desde el versículo 5 al 7, usted ve que el nuevo nacimiento es a través del Espíritu. Y se obtiene es a través de Dios. Dios, que es el soberano, es el que da el crecimiento, es el que da la salvación, como lo podemos ver ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. No es una organización religiosa con una representación electiva que tenga poder de legislar, controlar o guiar, como la Iglesia Católica Romana. No tiene cabeza humana, sino que la cabeza es Cristo Jesús. No puede reunirse como una unidad, ni puede admitir la apelación. Si todo esto hubiera sido reconocido en el pasado, habría evitado interminables confusiones en su práctica y su testimonio. Pero como vamos a estar viendo en anteriores audios, vamos a ver cómo la iglesia congregada en el nombre del Señor en el pasado, y hablando ya del siglo III, se fue desviando y cayó en lo que hoy conocemos como la organización católico romana. Cómo se corre el peligro de desviarse de la verdadera iglesia de Dios, de la casa de Dios, la cual es baluarte de la verdad, como hemos leído,
Debemos tener eso siempre presente en nuestras vidas, que cuando estamos congregados en el nombre del Señor, en una iglesia bíblicamente congregada, es baluarte de la verdad, es columna, baluarte de la verdad, es la casa del Dios viviente. En esto se caracteriza la iglesia universal de Cristo. Decimos que utilizamos esta expresión universal de Cristo porque nos habla de todo creyente a nivel mundial. Cuando hablamos de la iglesia de Cristo, como lo podemos ver ahí en Efesios capítulo 5, desde el versículo 25 al 27. Y como ya hemos leído también en 1 Corintios capítulo 12 al 13. Pero ya cuando en sus características como iglesias podemos ver o encontrar en el Nuevo Testamento tres expresiones acerca de las iglesias. Ya cuando en plural nos habla de iglesias, no nos habla de denominaciones, nos habla de iglesias locales en determinadas localidades, ciudades de cualquier país en la tierra. Podemos ver allí tres expresiones en el Nuevo Testamento que nos indican las características de las iglesias. La primera que podemos ver la encontramos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 16, y es la expresión las iglesias de Dios. Una segunda expresión es las iglesias de Cristo. Romanos capítulo 16, versículo 16. Y por último, la tercera expresión que encontramos en el Nuevo Testamento es las iglesias de los santos. 1 Corintios capítulo 14, versículo 32. Mis queridos hermanos, en cada caso, en el plural, muchas iglesias, como ya he dicho, no quiere decir denominaciones diferentes. Pero ¿por qué son así llamadas? Hermano, expone un precioso y triple aspecto de estas iglesias congregadas en el nombre del Señor. Podemos ver que las iglesias de Dios, en cuanto a su origen, son de Dios, no del hombre. Iglesias de Cristo, en cuanto a su dueño, son de Cristo, compradas por su propia sangre. En cuanto a su composición, las iglesias de los santos, mis queridos hermanos, esto es algo solemne. No la compone el mundo, está compuesta de santos solamente. Qué gran solemnidad, mis queridos hermanos, cuando vemos que es una iglesia. Una iglesia es baluarte, columna de la verdad. Y como ya hemos dicho, es una iglesia que está compuesta de santos, de todos aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo, de todos aquellos que han sido comprados a precio de sangre.
Mis queridos hermanos, esto nos debe llamar a la reflexión, a ser santos, porque eres santo. Y nos indica que la iglesia no es un edificio, un local, sino la iglesia es compuesta por todos aquellos que han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Vamos a estar, Dios mediante, mientras el Señor lo permita y sea su voluntad, en posteriores audios vamos a estar hablando acerca de la doctrina de Cristo en la iglesia, de algunos aspectos que debe tener la iglesia de Cristo congregada en el nombre del Señor, que es una iglesia bíblicamente congregada. Vamos a estar viendo que muchos grupos, organizaciones se llaman iglesias, pero como ya hemos visto, están muy lejos de ser iglesias. Simplemente son organizaciones, son grupos, son, con solemnidad lo digo, son hijas de la gran ramera que vemos allí en Apocalipsis. Pero en otros audios, en otros temas estaremos viendo todas estas cosas. Mis queridos hermanos, que el Señor nos ayude pues a pensar de que estamos en el verdadero, que estamos en la iglesia de Cristo, que estamos en una iglesia congregada bíblicamente en el nombre del Señor. Que el Señor pues nos ayude y que Él prospere su palabra en nuestros corazones.